Mi experiencia es que la gente se equivoca mucho menos de lo que ellos mismos piensan. La gente acierta muchísimo más de lo que ellos mismos creen. Yo soy Xavi, VP de Customer Experience en Factorial. Mi experiencia profesional es ahora de 17 años. Lidero un equipo de 300 personas a día de hoy. Si me preguntan cuál es mi habilidad, solucionar problemas que tenían un impacto en equipos, en gente, en la vida en general. Siéntate. Que solo me siento. Pues mirar en la caja y sacar algo de ahí. Buena pregunta. ¿Cómo seguir formándote puede ayudarte a avanzar en tu carrera? Interesante cuestión. Yo empecé como ingeniero de caminos en construcción. Cuando tú miras a un ingeniero que se dedicaba a gestionar obra pública, ese perfil hace un poco de todo. Hace la planificación, la ejecución, negocia con la propiedad, cierra los contratos, y lo que tenía claro es que necesitaba conseguir tener un perfil un poco más completo y también hablar el mismo idioma, porque yo no lo hablaba. Para poder hacer eso fue súper clave el poder conseguir unas skills nuevas. Hice un MBA y con eso cambió completamente mi perfil. La carrera profesional lo que tiene que tener es un hilo conductor que tenga sentido, pero ese hilo conductor no tiene por qué ser específicamente una industria. Es más un poco en cómo te desarrollas a nivel de habilidades. A mí lo que me apasiona es solventar problemas. ¿Qué más tenéis por aquí? Madeja de hilo. ¿Cómo tejes la confianza para que el equipo no tenga miedo a fallar? El hecho de que el máximo responsable de ese equipo te dedique un tiempo te hace sentirte valorado desde el inicio. Para mí era importante entender quiénes son, por qué vienen a trabajar con nosotros, qué esperan, qué es lo que quieren conseguir, contarles el por qué su equipo es importante para mí y para la compañía y darles ese boost de motivación, ¿no? Si tú quieres que la gente pueda trabajar, tienes que darle a la gente la capacidad de tomar decisiones. Tomar decisiones implica tomar riesgos y tomar riesgos implica que de vez en cuando te vas a equivocar. Y que no pasa nada. Y el transmitir eso, que es una frase que yo siempre les hago, que es todos tenéis vuestra pieza del puzzle y espero que la tratéis como si fuera vuestro propio negocio y por lo tanto espero que toméis decisiones y que las toméis vosotros. Tienes que cumplirlo y tener esa tolerancia porque la gente, pues sí, se equivocará, pero mi experiencia es que la gente se equivoca mucho menos de lo que ellos mismos piensan. La gente acierta muchísimo más de lo que ellos mismos creen. Y nadie mejor que la persona que está llevando un tema en concreto para tomar una decisión específica de ese tema.